Hablar hoy entonces, hermanos, acerca del siguiente tema, ahí en la página número 8, si ustedes logran ahí buscar y poder colocarse o situarse en esas páginas, número 8, dice ahí pues el título, que es la continuación de lo que habíamos hablado en la semana pasada, pero vamos a ir retomando nuevamente estos temas, ¿verdad? En este caso vamos a hablar hoy acerca de Cristo envía a sus discípulos para desarrollar a otros por medio del amor. Vamos a tomar siempre de punto de partida esta expresión, que no es más que lo que Jesús demostró cuando Él estuvo caso en la faz de la tierra, y es el amor. Y el amor, hermanos, es el tema que desarrolla la Biblia desde el inicio de sus páginas, también hasta el final. Nos damos cuenta que en Génesis, que nos damos por dado ahí acerca del amor, por ejemplo, Jesús o Dios demostró su amor, ¿verdad?, hacia los primeros pobladores de la tierra, en este caso a Adán y Eva, cuando ellos cometieron el pecado de desobediencia, pues Dios buscó la manera de cómo darles a ellos la solución, ¿verdad?, a través de poderles cubrirles a ellos con delantales, cubrirles con ropas, ahí sí que diferentes, hechos por Dios. Entonces nos damos cuenta ahí cómo el amor de Dios ya se estaba manifestando, a pesar, ¿verdad?, de que se había introducido el pecado. Y de ahí, ¿verdad, hermanos?, nos damos cuenta, ¿verdad?, que especialmente en el Nuevo Testamento, cómo este amor a través de Cristo Jesús se manifestó. Dice claramente la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros, y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la manifestación máxima del amor de Dios es en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer nuestro texto para esta noche, queridos hermanos. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, si ahí tiene su ejemplar de la Biblia, busque conmigo juntamente el pasaje del apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, y busquemos ahí el capítulo número 5, versículos 14 y hasta el versículo 15. Vamos a leer estos dos versículos nada más. Vamos a leerlo, queridos hermanos. Voy a pedirles ahí de ponerse un momento de pie. Vamos a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios en estos versículos tan preciosos. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hasta ahí la lectura. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Los discípulos se desarrollaron, ¿verdad?, por medio del amor y no por el temor. O sea, cuando nosotros encontramos, hermanos, el concepto del amor, nos damos cuenta que se hace una diferencia, ¿verdad?, de otras palabras o de otros conceptos, como por ejemplo acerca que habla del temor. Hay un pasaje en la Escritura que hace una diferencia entre el amor y el temor. Cuando nosotros, hermanos, muchas veces pasamos por situaciones, aparte de difíciles, por situaciones tal vez de miedo, de temor, por alguna razón, entonces debemos recordar y pensar esto, como lo que acabamos de leer. Jesús, hermanos, en un sentido, al principio, cuando Él estaba, por ejemplo, en el Getsemaní, Él pues estuvo orando, clamándole al Señor, hablándole acerca de poder superar
aquella situación que le sobrevenía, el tener que entregar su vida, ¿verdad? Incluso nos damos cuenta que él hasta derramó gotas, ¿verdad? En ese caso de sudor, porque prácticamente en ese sentido, como ser humano, sintió, ¿verdad?, ya el impacto que le iba a sobrevenir. Pero él le pidió fuerzas al Señor. Sin embargo, hermanos, si ustedes notan, aunque no mencionan la palabra amor en ese capítulo, pero Jesús, hermanos, él estaba dispuesto a hacer la labor de entregar su vida por toda la humanidad, porque él lo iba a hacer con el hecho de demostrar su amor. Y por eso, hermanos, siempre recuerdo ese pasaje que dice de San Juan capítulo 3, versículo 16, que porque él, ¿verdad?, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando él vino, entonces él demostró todo eso, el concepto del amor en su persona, en su máxima expresión. Y pensando, por ejemplo, también lo que dice Filipenses, que el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Pero también dice más adelante que él entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Toda esa expresión de su vida, de su obra, de sus milagros y de haber entregado su vida en la cruz por nosotros, todo eso lo hizo por amor. Ahora él, entonces, mientras que él estuvo sobre la faz de la tierra, pudo él a bien reclutar a sus primeros discípulos, a sus seguidores, quienes ellos se convirtieron en los que pregonaron el mensaje de salvación. Fueron los apóstoles, fueron ellos los que continuaron esta labor, ¿verdad?, que Jesús inició desde el principio. Pero entonces lo que yo quiero hoy, hermanos, es darles a entender de que nosotros también, como discípulos de hoy día, también nosotros tenemos que desarrollarnos dentro de este aspecto del amor, y no tenemos que tener temor, en otras, haciendo la diferencia. Pablo le escribió a Timoteo, le dice, ¿verdad?, a este hombre, a este discípulo, le dijo a él claramente, por ejemplo, ya en Timoteo, si ustedes allá pueden buscar ahí sus Biblias, en Timoteo, capítulo 1, segunda epístola, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay una situación, hermanos, que muchas veces nosotros lidiamos como cristianos, como líderes, padres de familia, y podemos decir la iglesia. Muchas veces, amados hermanos, como que nos afecta mucho el hecho de tener miedo, o al punto de tener tal vez cobardía. Pero claramente aquí nos habla, ¿verdad?, del pasaje que nosotros, hermanos, debemos demostrar ese espíritu de amor, porque el amor, hermanos, echa fuera el temor. Y hay un pasaje para ello, de hecho lo dice Juan, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, en el amor dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién fue que nos amó primero? Fue Dios. ¿Cómo lo demostró? A través de su Hijo Jesucristo. Y de la misma manera como hemos leído, ¿verdad?, y comprendido en 2 Corintios capítulo 5, nosotros, queridos hermanos, debemos tener también esa realidad en nosotros, o de haber experimentado el amor de Dios, porque Él nos amó primero. Y cuando nosotros, hermanos, entonces tenemos ese amor, lo vamos a demostrar con todos aquellos que nos rodean.
no solamente dentro de la iglesia, no solamente orar dentro del cuerpo de cristianos, que en este caso habemos un buen número, pero también, hermanos, tenemos que demostrarlo afuera, alrededor. Y como dice el versículo 14, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si leemos otro pasaje, hermanos, que vamos a ir mencionando rápidamente, Juan capítulo 17 habla sobre cuando Jesús oró por sus discípulos, oró por todos ellos, oró para que ellos sean guardados del mal, de los peligros que iban a tener que enfrentar en su vida cotidiana, pero también como seguidores de Jesús, que iban a representar al Señor Jesús. El capítulo 17 de San Juan, en el último versículo, dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si ustedes recordarán, estuvimos hablando acerca del amor, el significado, en 1 Corintios capítulo 13, ahí habla sobre el amor. Entonces vamos a ir comparando así rápidamente, queridos hermanos, acerca de ese amor que nosotros tenemos y que tenemos el deber también de demostrarlo o de compartirlo a través, ¿verdad?, de hablarle a alguien del Evangelio, mostrarle siempre el aprecio, todo eso, porque ya tenemos ese amor. El temor es el miedo a lo desconocido, y muchas veces esto tiene que ver con algo que nos paraliza, nos da la inseguridad. Si bien hay cosas que Dios nos está, por ejemplo, hoy día amonestando, lo está haciendo hoy a través de su palabra, ¿verdad? Hay cosas que nos está afectando y tenemos que dejarlo. Pero todo esto, hermanos, muchas veces nos impide, ¿verdad?, el poder demostrar ese amor. Por ejemplo, hay desobediencia en nuestras vidas, hay miedo, ¿verdad?, de no hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Todo eso nos imposibilita, porque el temor, hermanos, trae consigo todas estas cosas. Trae, por ejemplo, incertidumbre, nos paraliza, nos da inseguridad, hasta nos quita la esperanza, hasta nos entorpece en nuestra vida cristiana, ¿verdad? También el temor nos inhabilita, es como un virus que comienza a apoderarse y poder afectarnos poco a poco en nuestra vida espiritual. Pero cuando nosotros, amados hermanos, nos apropiamos de las verdades de Dios y comprendemos a profundidad el amor de Dios sobre nosotros, que ha sido derramado en nosotros a través de su Espíritu Santo, entonces, hermanos, eso va a ser una fuente de bendición, porque entonces nosotros vamos a demostrar el carácter de Cristo, lo que Jesús demostró aquí en la tierra, lo que tenemos, ¿verdad?, de su palabra. Todo eso nos va a dar las fuerzas y las energías, el coraje también para poder servir en medio de un mundo lleno de maldad. Pues rápidamente ahora voy a mencionar acerca que Jesús oró por sus discípulos. Estaba mencionando, ¿verdad?, Juan capítulo 17, y vamos a ver, hermanos, ahí no vamos a ver todo el capítulo, solamente voy a mencionar algunos de los versículos de Juan. Así que vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan, el capítulo 17. Cuando Jesús ora, Él pide, ¿verdad?, al Padre para que sus seguidores o sus discípulos sean todos ellos guardados. En el versículo 11, por ejemplo, dice ahí: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo,
A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él estaba pidiendo, ¿verdad?, para que los discípulos sean guardados del mal. Pero aparte de eso, que sean perfectos en unidad. Ahorita estamos un grupo de hermanos y, ¿verdad?, nosotros estamos en este sentido unidos, estamos juntos, estamos aprendiendo juntos. Pero en la vida real, o sea, en la práctica, tenemos que nosotros mantener siempre esta unidad, apoyándonos, orando los unos por los otros, ¿verdad? Siempre poder mantenernos en unidad. Todo eso es lo que tiene que ver con lo que hablamos cuando pensamos en la unidad. Jesús también, por ejemplo, habló acerca de que tengamos gozo en Cristo. También habló de santificarnos por medio de la palabra, como en esta noche lo estamos haciendo. Juan capítulo 17, versículo 17 dice ahí: santifícalos en tu palabra, o santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, nos estamos purificando, nos estamos llenando, estamos aprendiendo más de Cristo Jesús, para que nosotros, hermanos, ya al salir vamos a seguir, ¿verdad?, dando lo que Dios ya ha depositado en nosotros. Él ya ha confiado muchas cosas en nosotros, su palabra. Ahora Él quiere que nosotros vayamos para que podamos entonces ejercer el verdadero discipulado. Los discípulos, o sea, nosotros, hermanos, debemos estar siendo motivados entonces por el amor, no por el temor, no por otra razón, sino por el amor. Hay pasajes que voy a mencionar, por ejemplo, siempre en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Es otra versión. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros, hermanos, venimos a una nueva vida, cuando nosotros venimos a nacer, ¿verdad?, espiritualmente, por medio de la palabra, por medio de Cristo Jesús, al recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, amados hermanos, ahora nosotros como hijos de Él, como sus salvados, tenemos que ahora nosotros el perseguir, el hacer también lo que Jesús también nos enseñó. En otras palabras, hermanos, el desafío es el mismo de siempre, no ha cambiado. Su plan sigue siendo el mismo. Y el plan es que nosotros, amados hermanos, podamos desarrollar un plan de acción que busque restablecer a varias personas perdidos y necesitados de un Salvador. El desafío, hermanos, entonces es cultivar el amor. A eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. El amor es lo que nos identifica como iglesia. Todos los que somos parte, o los que formamos iglesia, o los que hacemos iglesia, tenemos que identificarnos como iglesia a través del amor. O sea, no podemos demostrarlo de otras maneras. Bueno, de hecho hay otras maneras, pero a través del amor nosotros podemos demostrar de que somos seguidores de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién dijo eso? Dijo Jesús: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es un mandamiento. Otro pasaje, por ejemplo, Juan 13:35: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En el manual pues tenemos ahí otros versículos, no los vamos a ir citando por cuestión de tiempo, pero ya en la parte final, hermanos, que yo quiero mencionar entonces, es que el amor nos hace ser diferentes en nuestro diario vivir.
Y como cristianos, como iglesia, eso debe ser el distintivo nuestro. Aparte de que somos seguidores de Cristo, vamos a tener que también ser distinguidos por el hecho de que nosotros vamos a amar a aquellos que nos rodean. No solamente a la iglesia, sino a todos en general. El amor, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor, entonces, queridos hermanos, debe ser absolutamente sincero, no debe tener nada de hipocresía, ni de apariencia, ni de segundas intenciones, sino el amor, hermanos, tiene que ser sincero. ¿Es posible un amor interesado que da afecto ¿verdad?, con un ojo y que mira la ganancia con el otro? Sí, es posible. ¿Es posible un amor egoísta cuya meta es recibir más de lo que se da? Hermanos, nuevamente mencionando este punto, el que había mencionado antes. El amor debe ser absolutamente sincero. Conclusión. Hay un pasaje, hermanos, que me llama poderosamente la atención y que habla, ¿verdad?, siempre del concepto del amor. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, hermanos, cuando yo leo estos versículos, me pongo a pensar, ¿verdad?, sobre las implicaciones, sobre lo que consiste esto, ¿verdad, hermanos?, el poder amar y el amarnos los unos a los otros. Todo esto, hermanos, que mencioné entonces, no son sugerencias, no son ideas, sino son mandamientos del Señor. Y como cristianos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que demostrarlo, queridos hermanos, todos los días de nuestras vidas, en todo tiempo, en cada momento, tenía que demostrar este fruto llamado amor. No dejarnos llevar, ¿verdad?, por el miedo, no dejarnos llevar por ninguna otra cosa, sino dejarnos llevar a través del amor. Cuando sabemos realmente amar, hermanos, entonces también podemos perdonar a aquel que nos ofende, también podemos ¿verdad?, estar trabajando en cualquier grupo, cualquier organización, aún dentro de la iglesia, porque estamos siendo perfeccionados por medio del amor. Así que, queridos hermanos, a seguir, ¿verdad?, cultivando el amor, perfeccionándonos en el amor y demostrar en nuestras vidas que Cristo realmente es nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ahí desde su lugar vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, agradecerle al Señor por su bendita palabra. Padre, te damos infinitas gracias por todo lo que tú, Señor, has demostrado a través de tu sacrificio, de lo que tú realizaste, Padre, por nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú moriste, Señor, por nuestros pecados. Diste todo eso, Padre, por tu vida, entregaste todo, Padre, para nosotros, sin merecerlo. Padre, ayúdanos entonces ahora de poder vivir tu palabra, demostrar ese verdadero amor, no solamente con palabras, sino también con hechos, en verdad. Ayúdanos, mi Dios, a perfeccionarnos cada día más, madurar, crecer en tu palabra y el poder ser líderes efectivos, líderes, Señor, que podamos llevar tu palabra, ese mensaje de salvación a muchas personas que aún no te conocen. Gracias, mi Dios, y te alabamos y te bendecimos y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.